¿Qué tal? Este es nuestro cuarto programa de numeral 2C. Numeral, ustedes ya saben, dos continentes, porque la Argentina es un país bicontinental. Una parte está en América y una parte está en la Antártida. Así que hoy vamos a ir a la Antártida, vamos a hablar con la gente que está ahí, con la gente que vivió ahí, que se desarrolla su actividad profesional, que tiene una escuela. ¿Ustedes sabían que hay gente que se casa en la Antártida? Sí, argentinos que pueden mostrar que se casaron en la Argentina, incluso argentinos que nacieron en la Antártida. Claro, parece tan alejado que uno a veces no lo toma en cuenta. Por eso este programa se llama numeral 2C, dos continentes. Estoy en la ciudad de Ushuaia, donde está ubicada la primera escuela de la provincia de Tierra del Fuego. También me dijeron que esta es la primera escuela mixta pública de la Argentina. Pero la Argentina también tiene una escuela en otro territorio, en la Antártida, que es parte de nuestro país. Vamos a hablar con Víctor Navarro Salazar, que nos va a contar qué significa ser maestro en la Antártida. La única escuela que existe en la Antártida, porque Chile tenía uno y decidió levantarla. Váyanos a ver por qué. Vamos a hablar con Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto conversar contigo. Te saluda Pedro Brigger en este programa que se llama Numeral 2C, dos continentes. Y efectivamente, yo estoy en el continente americano y vos como docente estás ahora en la Antártida, el otro continente en territorio argentino. Así que te saludamos desde este continente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. A ver, Víctor, vos sos docente ya hace bastante tiempo. ¿Qué te llevó a la Antártida? Bueno, un sueño personal y de la familia. Nosotros somos docentes recibidos ahí en Tierra del Fuego, en el IPES, Instituto Provincial Florentino Meguino. Así que desde que estudiamos, nosotros tenemos conocimiento que existe una escuela acá en la Antártida. Y bueno, mientras vamos haciendo nuestra carrera, vamos escuchando que la escuela es importante acá en Tierra del Fuego. Y bueno, desde ese momento nosotros como estudiantes y fueguinos conocemos lo que es dar clases en la Antártida. Y bueno, fuimos con mi señora, siempre teníamos ese proyecto familiar. Y que bueno, el año pasado pudimos completarlo, ¿no? Ahora, mucha gente que nos está mirando se estará preguntando qué es una escuela en la Antártida. Además, es la única escuela porque Chile dejó de lado la escuela que tenía. ¿Qué es esa escuela? ¿Por qué hay una escuela? ¿Qué se enseña? ¿Qué se hace? Bueno, hay una escuela acá en Base Esperanza porque el personal del ejército argentino que viene a prestar funciones de logística acá en la base y en la Antártica para los científicos que vienen a investigar aquí, vienen con familia, ¿sí? Es la única base de nuestro país que puede venir con familia. Entonces, al haber niños, tiene que haber una escuela. Y como la Antártida pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, la provincia tiene una escuela acá y bueno, por esa razón existe la escuela. Y bueno, los contenidos que se dan acá, el currículum es el del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, así que es una escuela como cualquier otra de la Argentina, con la particularidad que es una escuela rural por el lugar donde se encuentra y por la matrícula, ¿sí? Nosotros tenemos una matrícula de 8 alumnos entre guardería y nivel primario, y también hay alumnos del secundario que también estudian en las instalaciones de la escuela. Ahora, vos sos docente ya hace tiempo y más allá del frío que se debe sentir en la Antártida, aunque en Tierra del Fuego también hace bastante frío, ¿qué es lo diferente de dar clases en la Antártida de estar en alguna de las ciudades de Tierra del Fuego o incluso en la escuela rural en Tierra del Fuego? Estar en otro continente es distinto. La latitud, el clima ya lo hace diferente. Y bueno, al ser una escuela rural y al tener una matrícula pequeña, uno como docente
tiene otras experiencias, ¿sí? Por ejemplo, acá realmente se da esto de que el docente es como un segundo papá o una segunda mamá. Nosotros acá tenemos nuestra jornada escolar, ¿sí? De una escuela de jornada completa, tenemos mañana y tarde. Por la mañana nosotros venimos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Al mediodía los chicos van a almorzar con su familia, a las 2:30 regresan hasta las 5 de la tarde, que en ese momento tenemos talleres, tenemos actividades, si se puede, al aire libre, si el tiempo lo permite, y en una escuela de continente uno terminaría su jornada, se iría a su casa y ya no compartiría con sus alumnos, ¿no? En este lugar es especial porque nosotros acá tenemos relación después de la escuela con los alumnos constantemente. Ahora, ¿qué te impulsó a querer ir a la Antártida? Porque me imagino que para muchos docentes puede resultar algo complicado estar un año lejos de la familia, del territorio. No es fácil ir a la Antártida y volver. ¿Qué te impulsó? En lo personal me refiero. Sí, era como un desafío, ¿sí? Uno estando en el continente está cómodo. Y al escuchar charlas con docentes antárticos que vinieron anteriormente, estaba siempre esa pregunta de si podré hacerlo, ¿no? Si podré ser docente antártico. Porque uno, como vos bien lo decías, para venir acá tenés que tener ciertas capacidades o ciertas virtudes que tenés que estar preparado bien en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo familiar, porque como recién hablábamos, yo vine en enero, por ejemplo, y después no tenés contacto con el continente hasta enero del año que viene. O sea que son muchas cosas que tenés que prever, tenés que ver, llevar a cabo adelante una escuela entre dos personas, porque mi esposa también es docente, ella es la directora, y la escuela es como una escuela del continente, o sea, tiene la parte administrativa, la parte pedagógica, y con los recursos que tenés que desenvolverte. Y hay veces que los recursos son suficientes y a veces que por cuestiones de logística o por algo llegan antes o llegan después y vos tenés que salir a la cancha, como se dice, dar clases con el poco material o mucho que tenés, o sea que eso es todo un desafío, ¿no? Ahora, si vos tuvieras que aconsejar, si se puede decir así de alguna manera, al resto de los docentes que están en el continente americano respecto a esta cuestión de bicontinentalidad, ¿qué dirías? ¿Cómo se puede hacer para reforzar el vínculo y que efectivamente todos en la Argentina entiendan que somos parte de dos continentes o que este concepto de bicontinentalidad existe realmente? En primer lugar, tener o trabajar, digamos, con el mapa bicontinental desde un principio, ya sea en las aulas o desde los entes públicos, ¿sí? Entes privados. Cada vez que hay que hacer una publicidad o hay que hacer algo así, usar el mapa bicontinental, porque ahí es donde realmente uno tiene dimensión de lo que es nuestro país. Desde ahí es como un punto de partida para poder conocer nuestro continente antártico. Te agradecemos mucho esta comunicación con este programa numeral 2C, justamente Soberanía y Bicontinentalidad. Te mando un abrazo muy fuerte desde Ushuaia. Gracias, saludos a todos ustedes por allá. La Antártida es un misterio de lo científico, desde lo político, desde lo militar, pero tal vez lo que muchos no se imaginan es que también hay una parte civil importante, no solamente porque hay una escuela, hay nacimientos, hay gente que se casa en la Antártida. ¿No me lo creen? Vamos a hablar con alguien que está en la Antártida y nos va a contar justamente eso
que muchos ni se imaginan. ¿Qué tal, Martín? Un gusto conversar contigo. Sos el jefe del registro civil del Fortín Sargento Cabral y además con una larga experiencia en la Antártida. Un gusto tenerte en este programa que se llama Numeral 2C. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Así es, ocupo el cargo de jefe de la base Antártica Esperanza y a su vez estoy a cargo como jefe del registro civil de la base Antártica Esperanza, dependiente de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ahora, seguramente alguna de la gente que nos está mirando se preguntará qué significa ser jefe del registro civil cuando hay tan pocos civiles en la Antártida, cuando en realidad estamos hablando de un continente que tiene muy poca gente. ¿Qué significa esto? Bueno, como bien sabemos, en la base Antártica Esperanza es la única base permanente que aloja familias. Por el solo hecho que aloja familias, hay niños, hay mujeres y está todo el personal que viene a trabajar a lo largo del año en una campaña antártica invernal, y obviamente tiene que haber un registro civil. Ese registro civil forma parte de la base Antártica Esperanza y el jefe de base en particular es el que lleva todos los trabajos inherentes y funcionales para que este registro civil pueda seguir con sus actividades. Sabemos que la base Esperanza es una base que se fundó en el año 1952 y recién en el año 1978 empezaron a poblar este territorio tan inhóspito las familias. Es decir que a lo largo de 40 años la base Esperanza tiene alojadas familias que vienen todos los años a hacer patria, porque acá se viene a hacer patria, se viene a trabajar, ocupando el territorio que forma parte de nuestro país, y funciona el registro civil. Todos los que venimos a la Antártida a invernar y nos quedamos una larga campaña antártica, hacemos el cambio de domicilio ya en el continente. Todos los que estamos en base Esperanza tenemos nuestro cambio de domicilio en el DNI, que figura la base Antártica Esperanza y la casa donde actualmente vive cada familia o cada personal que viene soltero, que viene sin familia, en el lugar donde está habitando en este momento. También se puede contar, para que toda la audiencia lo sepa, que en la base Antártica Esperanza nacieron niños argentinos. Es un hecho más de historia, que se dio el primer nacimiento en el año 1978, luego de un acabado plan que llevó a cargo el Estado por intermedio del entonces coronel Pujato en sus principios, y luego como general, como director del Instituto Antártico Argentino, que fue el creador de ese instituto para estudiar todo lo que es la ciencia y la investigación en el continente blanco. Es decir que se empezó a trabajar en el año 1954 pensando poblar este territorio con familias, y recién se llevó a cabo en el año 78. Pasaron muchos años. Y desde el año 1978 hasta el día de la fecha, Argentina ocupa este lugar con familias que invernan a lo largo del año, y todos los que vienen a la base Antártica Esperanza, sobre todo los chicos, cursan, como bien lo ha dicho anteriormente el maestro, en la escuela número 38, que también depende de la provincia de Tierra del Fuego del Ministerio de Educación. Ahora, a lo largo de los años, Martín, ¿cuántos nacimientos, cuántos casamientos hubo en el territorio antártico? Bueno, en toda la historia, en la rica historia antártica que tiene nuestra República Argentina, han habido 8 nacimientos de chicos argentinos. El primer nacimiento fue en el año 1978, que fue el primer argentino registrado en todo el mundo en nacer en el territorio antártico. Se llama Emilio Marcos Palma, y ese año le sucedieron 2 nacimientos más. A lo largo de los 8 nacimientos fueron concebidos entre el año 1978 y 1983. El último nacimiento que se registró fue el de la niña María Sol Consenza en el año 1983. Y casamientos hubieron al día de la fecha 6 casamientos que están anotados en el libro histórico de Base Antártica Esperanza. Este año en particular
Yo tuve el trabajo de remitir todos esos libros históricos porque son antecedentes que el día de mañana, cuando se reparta la Antártida, si bien sabemos que lo regula el Tratado Antártico, son actos más de soberanía, ¿no? Así que es muy importante estos registros. De esos 6 casamientos, el último casamiento, que es algo muy importante también, se efectuó en el año 2016. Y son los maestros que vienen a invernar el próximo año, la próxima campaña. Así que es muy redituable esto y habla muy bien de la gente antártica que viene a prestar servicios y a trabajar y en amor a la patria, ¿no? Porque esto es amor a la patria, es vocación de servicio. Es venir a trabajar a un lugar tan lejano, ¿no? Martín, vos usás la expresión invernar. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Por qué es tan importante para ustedes? Invernar es realizar una campaña anual en el continente blanco, en la Antártida. ¿Por qué? Porque también durante los meses de verano empieza la pre-campaña y la campaña de verano. Esa campaña de verano dura 3 meses. La gente que viene a trabajar durante ese periodo tan corto de verano no viene a invernar, viene a trabajar de modo temporal. En cambio, el personal que se prepara para invernar un año completo en la Antártida son los invernantes que a lo largo del año se van convirtiendo en antárticos de sangre, ¿no? Por así decirlos. Ahora, vos me decías que ya tuviste en varias oportunidades y uno se imagina que las condiciones no son sencillas, hay poca gente, hace mucho frío, no se puede salir a pasear como en cualquier otro lugar. ¿Qué te lleva a volver? ¿Qué te llevó a volver a ese territorio? Bueno, lo que me lleva a volver es una vocación de servicio y la verdad que el hombre o la mujer que viene a trabajar a la Antártida, más allá de la preparación que tiene que hacer y la capacitación previa, uno cuando viene a la Antártida viene a un lugar muy desconocido y muy inhóspito. No cualquiera viene a la Antártida, son muy pocas las personas que vienen a trabajar a este lugar, que es muy difícil de acceder. Y realmente cuando uno empieza a trabajar, empieza a conocer al grupo humano que viene a la Antártida, se enamora se enamora de la naturaleza de la Antártida, se enamora del medio ambiente y de todo este lugar que está cubierto por una esfera que lo protege, ¿eh? Es algo inmaculado, es un antes y un después, que lo marca uno de por vida, ¿no? Y lo hace parte de lo que es el continente blanco. ¿Cómo pensás que se puede hacer para que el resto de la población argentina también sienta que efectivamente la Antártida es parte de nuestro país y que se desarrolle el concepto de bicontinentalidad? Bueno, esto es parte de la educación de todos los establecimientos donde se brinda la educación, de las escuelas primarias, y se debe inculcar ahí. Primero con la difusión y luego con la educación. Uno viene de la mano de la otra, así que yo creo que por ser argentinos tenemos que saber que en el continente antártico hay argentinos que están trabajando los 365 días del año o más, porque uno viene a la Antártida, sabe por ahí cuándo ingresa, pero no sabe cuándo vuelve. Es una combinación del clima y la voluntad, la ganas de quedarse también. Exacto. Se conjugan, el hombre antártico es un hombre integral. ¿Por qué? Porque tiene que estar muy bien espiritualmente, físicamente, psicológicamente y profesionalmente. Es muy claro lo que decís, Martín, te agradecemos mucho este contacto, esta participación, así que te mandamos un abrazo desde Ushuaia en este momento. Bueno, un fuerte abrazo, Pedro, y muchos saludos por allá. Gracias, Martín. Acá dice Ushuaia, fin del mundo. Y uno siempre se pregunta, ¿estamos realmente en el fin del mundo? Es lo que algunos creen. Pero si uno mira los mapas, uno tiene una noción a veces distorsionada de la realidad, porque los mapas no siempre reflejan exactamente lo que uno ve. ¿Dónde está Ushuaia? ¿En el centro de la Argentina? ¿En el fin del mundo, como dice en el cartel? Vamos a ir a hablar con Jorge López, un experto en el tema, nos va a explicar muy bien cómo hay que leer los mapas.
La fascinación de los mapas, Jorge, me lleva a pensar siempre dónde uno se ubica, ¿no? Porque en realidad, más allá de este mapa, yo veo que en tu oficina tenés otros mapas y que también pueden llevar a la confusión o a pensar de una manera diferente dónde nosotros nos ubicamos con arriba, abajo, sur, norte. Porque si yo miro ahora el mapa que tenés de la República Argentina acá, es una visión absolutamente diferente. Que arriba de todo en este mapa está la Antártida y abajo está el norte argentino, me confundo. Sí, Pedro. Primero, un mapa es una representación plana, gráfica de un territorio. Distinto es, y debemos recordar, la forma esférica de la Tierra. Vale la pena recordarlo, ¿no? Porque uno ve el mapa y se olvida. Uno ve el mapa y se olvida. Y ahí viene, depende del lugar donde vas. ¿Quién dice que el sur es el sur y el norte es el norte? Buena pregunta. Yo me paro desde el centro geográfico de mi país y mi norte es el sur. Y esto es esta representación gráfica que ha efectuado el Instituto Geográfico Nacional, que está basado también en distintas teorías de la cartografía moderna, y todo depende del lugar que el lector, que el interlocutor se pare frente a un mapa. Si vos querés, nos deslizamos, y acá tenemos un mapa mundi, también con una visión de dónde nos paramos. Nos paramos en el territorio nuestro, sobre donde el norte es lo que teóricamente ponen abajo. Claro, lo que teóricamente ponen abajo. Es más, en este mapa, que vos estás mostrando, el mapa mundi, Europa no está en el centro está el continente americano, y además se ve que Europa es mucho más chica de la representación habitual, donde está en el centro del mundo, cuando obviamente, esto lo hemos dicho muchas veces en este programa, que no hay un centro del mundo. Efectivamente, esta es la otra mirada de nuestro territorio, pero en estas cuestiones, y al ver estas realidades, toma verdadera visión el primer mapa que vimos, es decir, el de la Argentina íntegra en una misma escala, desde su punto geográfico norte más extremo hasta el polo sur, que abarca todo lo que es nuestra geografía y nuestra integridad territorial. Ahora, desde el punto de vista educativo, porque uno se puede marear viendo tantos mapas, ¿qué es lo que no se debe hacer cuando se enseña a través de la cartografía? ¿Qué es lo que vos dirías no hay que hacer nunca más? En el que aprendiste vos y yo, el del rectangulito en el extremo inferior derecho de los mapas. Nosotros debemos generar conciencia de que todo, desde esta punta hasta esta punta, es territorio nacional, y en ese sentido debemos educar a nuestros niños y jóvenes. Y con el tema de la bicontinentalidad, o sea, explicar que efectivamente la Argentina está en dos continentes, como hemos dicho en varios de los programas que estamos haciendo, como otros países, que Turquía está una parte en Europa, una parte en Asia, que Chile también está en dos continentes o en tres, que Estados Unidos está en más de un continente también. O sea, son cosas que nosotros tenemos que incorporar y que los mapas no siempre terminan de representar. No, estos mapas tienen otra particularidad también. Plantean, como bien vos decís, la bicontinentalidad, pero también plantean lo extenso de nuestro territorio en el mar. Qué contradicción, territorio en el mar. Claro. Pero vemos las líneas punteadas del mapa que nos plantean desde las 200 millas marítimas clásicas de soberanía integral, y también la reciente extensión hasta 350 millas, aprobada con un trabajo de una verdadera política de Estado llevada adelante por nuestro país a través de la COPLA, y aprobado recientemente por la Convención del Mar, un organismo dependiente de Naciones Unidas, en donde extiende la soberanía, en este caso argentino, hasta las 350 millas. Entonces, ver en esta magnitud, en una escala, es lo que nuestros jóvenes deben aprender de lo que es el verdadero territorio argentino. Gracias, Jorge. Ya ven, es una representación, pero a través de la representación uno también puede deformar las ideas o tener ideas deformadas respecto de lo que es
nuestro país, ni más ni menos. Uno se pregunta, ¿qué sabe la gente de lo que pasa en la Antártida? ¿Qué sabe de lo que se está investigando, de la parte civil, de la parte militar, de los docentes, de las escuelas? Y para eso hay que consultarla. Así que vamos a ver qué dice la gente de lo que saben, de lo que piensan, de lo que pasa en la Antártida. ¿Sabés si hay gente que vive en la Antártida y si hay gente que vive, a qué se dedica y qué hace? Sé que hay una base donde viven científicos que investigan todo lo que pueden encontrar allá y que van rotando creo cada 6 o 8 meses, me parece. Sí, yo creo que es más que nada científico, que deben hacer pruebas y todo eso. Todo relacionado con la vida allá en sí. Gente temporal, pasan temporadas anuales, son militares y cumplen funciones técnicas, y algunos son docentes, otros son pilotos, digamos. También hay científicos particulares, digamos, que no son militares. Mira, porque sé que hay gente que vive en la Antártida y sé que hay maestros, hay chicos, pero deben ser de los mismos parientes de los militares de ahí. Sé que viven ahí. No sé por cuánto tiempo, pero sé que viven ahí. Hay chicos y todos ahí. ¿Y qué hace esa gente? ¿Tenés idea? Hay científicos que se dedican a eso, ¿no? Enteramente al tema de por ahí buscar enfermedades o algo así. Investigar lo que hay en ese lugar. Hay escuelas, en la escuela, está en la parte científica, los militares. Creo que es una pequeña base, pero que tienen escuela, pero no sé. Y deben ser militares, porque los que están en la Antártida. ¿Y tenés idea si Argentina tiene presencia en la Antártida? La verdad que no sé, porque como que yo nula de esas cosas. Varias bases militares y científicas. Sé que están los científicos, los militares, sé que tienen una presencia un año, una cosa así. Los maestros se eligen todos los años, una pareja que va a enseñar, así que supongo que debe ser anual, ¿no? Creo que son científicos, más que nada militares, hay una escuela que funciona todo el año. De hecho, hay niños antárticos, hay chicos que han nacido en la Antártida. Creo que en el año finales de los 70 nació el primero, pero hay un par. Creo que conozco gente, o me habrán dicho que hay gente que vive de Argentina allá, pero la verdad que no sé. Viven gente, pero no estable. Son científicos que la Antártida está precisamente para eso nada más. Y tienen una vida prácticamente como un pueblito, o sea, con su escuela, con su todo lo que corresponde a su vida social, con sus comedores, además de ecológicos, así, de estudios, gente que está ahí estudiando el ambiente, no sé, supongo que guardia también, debe haber gente que quiere matar animales, esas cosas, supongo que también es una cuestión de guardia ambiental. Sí, claro, y en las bases, Marambio, Esperanza. Sí, bueno, ahora que me decís, sí, bicontinental obviamente, porque está en el continente americano y en el Antártico, ¿no? Hay gente que estable en base Marambio, por ejemplo, hay escuela, y hay gente fija, ¿no? Que está trabajando y haciendo soberanía. ¿Sabés algo del Tratado Antártico? ¿Por qué se creó? ¿Con qué fines? No. ¿Me contás? Se crea a los fines de preservar esa zona, digamos, todas las potencias se ponen de acuerdo para que esa zona no sea una zona libre de contaminación. Hay muchas cuestiones que están dentro del tratado, pero tiene que ver con eso, con la preservación del Polo Sur, digamos, en términos cortitos. Sí. No, ahí me mataste. Sí, en realidad, el otro día hubo una charla bastante interesante sobre la ampliación del límite en cuanto a que han podido hacer las medidas sobre el talud y la plataforma continental. Algo que fue muy favorable, es muy favorable para
para el país, ¿no? Marcar ese límite de plataforma que nos hacía falta para ejercer nuestra soberanía y nuestros derechos. No solamente con la pesca, sino que es rico en sedimentos tanto marinos como continentales, ¿no? No estoy muy empapado, no. Supongo que para preservar un poco la Antártida justamente, y para que es una fuente de agua muy importante para el planeta, ¿no? Y el Tratado Antártico habla de que no son posesiones las que hay en la Antártida, sino que en realidad es tierra para estudiar. Uno no tiene, digamos, poder sobre esas tierras. Entonces son muchos países que ocupan que forman parte de ese Tratado Antártico. Vamos con la tercera. No te vayas. ¿Y tenés idea si hay algún tipo de tratado antártico y en qué año se hizo el mismo? No, la fecha no, la verdad que no. Pero sí sé que fue hace bastante, que no fueron de acá, fueron de otro lugar, que estuvieron allá de otros países, que fueron a visitar primero antes que de acá de Argentina. A ver, si mi idea es la correcta, porque como no es un continente que pertenezca, digamos, a un país en particular, es como, bueno, como una especie de tierra para repartir en todo el mundo. Y como nosotros por el sector antártico sí llegamos al polo, digamos, tenemos como una cercanía, y de esa manera, bueno, que estamos presentes. Sé que en el año 2042 se va a hacer una convención, creo que ese es el año, se va a hacer una convención como para, bueno, rever este asunto. Sé que establece que no se pueden usar armas ahí. Armas de, destrucción masiva. Y que solamente se pueden realizar actividades con fines pacíficos. Sé que existe un tratado antártico, no sé si ya venció, pero se trataba de que nadie podía reclamar la Antártida como suya. ¿Un tratado? No, la verdad que no lo sabía, desconozco. Porque se hizo para reivindicar nuestros derechos, pero en detalle no sé, desconozco. Sé que por los intereses de muchos países sobre ese continente, entonces ahí firmaron un tratado, no sé el vencimiento del mismo, sé que es abierto a negociaciones futuras. Y el Tratado Antártico entre los países, y para una cuestión, además de política, capaz para que no quieran ir todos al mismo tiempo y se pudra todo, ¿no? Mucha gente le importa la Antártida. Supongo que por eso, una cuestión política. La Antártida es un continente pleno de misterios. Claro, la mayoría de nosotros no sabe demasiado de lo que pasa ahí. Algunos y algunas pocas van al continente, se radican, estudian, trabajan, enseñan, por eso hay una escuela. Pero la Antártida es importante para toda la humanidad, porque es parte de los debates que hay a nivel internacional. Vale la pena recordar que varios países tienen bases ahí y que están investigando, que están estudiando. Sabemos, sí, que hay pactos y que, por ejemplo, no se pueden realizar actividades nucleares, experimentos nucleares en la Antártida. Es un paso. Sabemos también que durante el largo conflicto conocido como Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos no trasladaron sus conflictos del resto del planeta a la Antártida. Hay como una conciencia de que es importante preservar la Antártida por fuera de los conflictos, que hay que investigar, por supuesto, científicamente qué es lo que hay ahí. Claro que esto también siempre nos lleva a los debates. El presidente de los Estados Unidos considera que no existe eso del cambio climático y por eso incluso se retira de los protocolos internacionales. Otros científicos le dicen, esto no es verdad. Y el cambio climático producido por las personas, por los seres humanos, afecta también a la Antártida. Y el deshielo puede afectar al resto de la humanidad. Suben las aguas. Esto nos afecta a todos. Por eso es importante conocer la Antártida,
Por eso numeral 2C le dedica un tiempo no solamente a las Malvinas, a lo que pasa en Tierra del Fuego en sí mismo, sino a la Antártida, no solamente porque es parte de la Argentina, sino porque en realidad es patrimonio de la humanidad. La Antártida tiene algo especial que siempre dicen los que han estado en el continente blanco. Uno puede leer libros, conocer la historia de la Antártida, pero no es lo mismo cuando la cuenta alguien que estuvo ahí. Así que vamos a hablar con Gustavo Lescano, que es un especialista, que ha vivido en la Antártida, que ha sido docente. Quiero que nos cuente cuál es ese vínculo especial que tienen los de Tierra del Fuego con los que han estado efectivamente en la Antártida. Gustavo, vos estuviste mucho tiempo en la Antártida, aproximadamente 2 años en total, ¿verdad? Exactamente. Mi primer campaña, Pedro, fue en el año 2005, cuando inverné en la base Esperanza, en el Fortín Sargento Cabral, en el caserío que hay en base Esperanza, junto a la familia, y era el profesor de la escuela, en la escuela número 38. En ese entonces se llamaba presidente Julio Argentino Roca, que después, en el año 2012, en diciembre del año 2012, se cambia el nombre a presidente Raúl Ricardo Alfonsín. ¿Quién le cambia el nombre? La legislatura, sí, presentan un proyecto de cambio de nombre y se cambia el nombre. Las 2 invernadas mías fueron en la escuela Roca. Hubo un accidente, no sé si sabrías que hubo un accidente en el año 2007 y se incendió el edificio de la escuela. Por lo tanto, tendrían que ir alguien con experiencia en el año 2008. Fue entonces que yo estaba inscripto para poder ir y nos nombraron a nosotros y pudimos invernar ya con un objetivo que era la reconstrucción de la escuela, ¿sí? Presentar proyectos y evaluar todo lo que estaba pasando para las futuras generaciones de alumnos y docentes en esa escuela. Ahora hay una característica que hace que sea muy difícil llegar a la base Marambio, y es que los aviones no pueden aterrizar en cualquier momento. ¿Me puedes explicar cómo es eso? Porque tal vez la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué no se va más a la Antártida? Y no es tan sencillo, por lo menos no por vía aérea. Sí, recordemos que la escuela está a 60 kilómetros en la base Esperanza, está la escuela número 38, a 60 kilómetros de Marambio. Entonces, uno tiene que jugar, por decirlo así, una palabra, jugar con el clima, ¿sí? Ver las condiciones climáticas del momento para que el avión no tenga que ir hasta ese lugar y encontrarse que la pista no está visible por el piloto, por las nubes que se posan sobre la base Marambio. Recordemos que base Marambio está a 210 metros del nivel del mar, entonces es una altura bastante importante, donde el piloto tiene que ver la pista para poder aterrizar. Entonces, esas son las condiciones climáticas que nosotros decimos por lo cual no se puede ir a Marambio vía aérea en algún momento del año, ¿sí? Después sabemos que para llegar hay varios medios, está el medio también naval, que a través de los barcos uno puede llegar tranquilamente de distintas bases de nuestro sector antártico argentino. Yo te iba a preguntar, porque al fin y al cabo hay muchos cruceros que llevan turistas a la Antártida, y ha habido un gran crecimiento turístico. Exactamente, justamente por esto que van vía marítima, ¿sí? Bueno, y el clima también los azota, no crea que no, hay los vientos polares que son bastante rudos, son 200, 250 kilómetros por hora los vientos. ¿Qué es lo que atrapa de la Antártida que hace que hoy haya crecido tanto el turismo? Mira, si te explico con palabras, aquel que escucha, aquel que ve este programa, no lo va a poder significar. Tenés que tenés que conocer la Antártida, tenés que llegar a la Antártida, y una vez que llegaste a la Antártida, después en vos prende algo que es algo no se puede explicar con palabras. Contame un poco la historia de la Antártida y el vínculo de la Argentina con la Antártida. Bueno, vos fíjate que muchos conocemos la historia a partir del año 1904, cuando se instala la primera dotación y queda la base Orcadas de manera permanente y de manera ininterrumpida hasta la fecha. De 1904 hasta hoy en día
seguimos teniendo una presencia ininterrumpida en el sector antártico argentino y fueguino. Pero la historia viene un poquito más atrás también. Muchos que no conocemos, que no ha quedado registro, han conocido ya ese sector. En el año 1847 ya el famoso navegante Luis Piedrabuena, como grumete, ya ha conocido la Antártida, 1847, y de eso sí podemos hablar que hay registro. El comandante Luis Piedrabuena, teniendo 14 años, se embarca en un navío y como grumete recorre todo lo que son las aguas australes y llega hasta la Antártida. Ya en el año 1882, sí, se reúnen en el Congreso Internacional de Geografía, donde le piden a la Argentina, por favor, que instale un lugar, un faro, en la isla de los Estados para poder regularizar todos sus instrumentos y poder navegar. El paso obligado tenían por ahí y esos lugares han cobrado muchos navíos, muchas vidas. Entonces, para poder apoyar a la expedición antártica científica que se iba a hacer más adelante, fue que se instaló este faro. Bueno, ahí tenemos ya una relación directa, lo que es Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, con la Antártida misma. ¿El faro del fin del mundo? No, ese es el faro, ese es otro, ese es el primer faro que tiene la Argentina, que se instala ahí, que inspiró al escritor Julio Verne para escribir sobre el faro del fin del mundo, ¿sí? Bueno, ese es otro. Después vino el faro de la isla de Año Nuevo, donde todos pasaban por ahí, regularizaban sus instrumentos y podían continuar hasta la Antártida, por la peligrosidad que había en ese sector para la navegabilidad. ¿Qué representa para nosotros la Antártida, más allá del faro? Porque tal vez muchos piensan en lo utilitario, de qué nos sirve, ¿no? Viste que uno hoy en día se piensa mucho, ¿para qué sirve algo? Y vos fíjate que la Antártida es un lugar que está destinado para la ciencia. Y para nosotros significa mucho, ya que los argentinos, como te decía recién, desde el año 1847 estamos ahí. Y es parte íntegra también de nuestra provincia. Entonces nosotros, te hago una pregunta yo a vos. ¿Cómo se llama nuestra provincia? Tierra del Fuego. Y ahí las Malvinas. Bueno, te das cuenta, fíjate vos que... Antártico Sur y la Antártida. Fíjate vos que esa pregunta yo lo hago en la escuela cuando voy y charlo con los chicos. Es muy largo el nombre. Pero es que no podemos obviar. Es así. ¿Cómo es exactamente? Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Si nosotros decimos Tierra del Fuego, estamos dejando fuera a todas las islas del Atlántico Sur, a los departamentos de la provincia, que es las Malvinas, la isla del Atlántico Sur, lo que es la Antártida Argentina y Fueguina, ¿sí? Y significa mucho, porque tenemos 12 bases en la Antártida, 13 bases en la Antártida, 7 de las cuales son bases transitorias, que se abren en verano para la ciencia, y las otras 6 bases que son permanente, todo el año hay gente ahí trabajando, haciendo ciencia. Y es parte íntegra, como te dije, de nuestra provincia. Entonces, ¿significa mucho? Por supuesto, significa mucho. Y más para aquellos que han tenido la oportunidad y la bendición de conocer ese lugar lleno de paz y amor. Hablando de ciencia, porque vos hablabas de ciencia recién, ¿qué es lo importante desde el punto de vista científico? Importante es, fíjate vos, los estudios que se hacen en el lugar, ¿sí? Como te decía, en el año 1882, ¿sí? Ya el Congreso de Geografía Internacional, ¿sí? Pedía apoyo a la Argentina para poder tomar mediciones del clima en ese lugar y compararlo con los demás continentes. Entonces, fíjate vos qué importancia tiene realizar la ciencia ahí en un lugar desconocido, como decían en esos años, en un lugar desconocido, inhóspito, no sabemos qué hay. Bueno, hagamos una expedición internacional donde ahí es que nos piden el apoyo a la Argentina para poder instalar este faro en la isla de Año Nuevo. ¿Cuáles son las diferencias desde el punto de vista de las investigaciones de lo que hacemos nosotros y lo que hacen los otros países? Después, una vez hacen las comparaciones y esto se mide por la cantidad de paper que presentan cada científico. O sea, los documentos de trabajo, los documentos de trabajo, las investigaciones que hacen y bueno, y toman de las investigaciones argentinas para poder llevar adelante sus trabajos también en otros lugares del mundo. ¿Qué se puede hacer para enseñar más lo que sucede en Malvinas y el vínculo con Tierra del Fuego? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo te voy a dar un tips como profe. TDF 361, canal de YouTube.
Ahí vas a encontrar mucho material. Lo anotamos. TDF 361, canal de YouTube. Material para poder trabajar en las escuelas sobre Antártida y sobre Malvinas. O sea, todos los docentes de la Argentina tienen que saber que eso existe. Exactamente. Y no solamente eso, sino que también existe el material gráfico, ¿cierto? Existen estos libros, que en esta oportunidad te lo voy a regalar. Los tiempos de la Antártida, Historia Antártica Argentina, Ricardo Capdevila y Santiago Comerci. A ver, se lo vamos a mostrar a esa cámara y después se lo mostramos a la otra cámara. Se lo mostramos a esta cámara para que pueda tomar bien el libro. Este es uno de los libros. Y después el Diario de la Estafeta, Hugo Acuña, el otro libro, 22 de febrero de 1904, primer argentino en izar la bandera argentina en la Antártida. Lo mostramos también y podemos recordar el canal. Hoy en día esto es muy fácil y seguramente a la gente le interesará. TDF 361 es un canal de YouTube que genera la Secretaría de Asuntos Relativos a la Antártida y las Malvinas y el Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes, donde van a encontrar todo este material. ¿Viste que el nombre de la provincia es largo? Es demasiado largo. El nombre de la secretaría donde trabajamos también es más largo todavía. Gracias, Gustavo. Por favor. Hoy viajamos en este último programa de Numeral 2C a la Antártida para conocer a la gente que vive ahí, que trabaja ahí, que está como docente, que trabaja como personal civil. Nos enteramos que hay gente que se casa en la Antártida. Nos enteramos que hay gente que nace en el territorio argentino de la Antártida. Un cuarto programa donde nosotros recorrimos no solamente la situación de Tierra del Fuego, sino también de las Malvinas. Vimos el sentido geopolítico de este territorio del sur argentino y pudimos comprobar que la Argentina es mucho más larga de lo que uno se imagina. Claro, más larga uno lo piensa en términos de un plano, pero uno sabe que la Tierra es mucho más que un plano y que el sur no solamente que también existe, sino que la Antártida es parte de este territorio que nosotros llamamos la República Argentina. Cuando uno piensa en dos continentes, piensa en soberanía, piensa en bicontinentalidad y piensa que la Argentina realmente está en dos continentes, en el territorio americano y en el territorio antártico. Por eso, cuando algunos hablan de patria, tiene un sentido mucho más profundo que la mera expresión de hacer patria, de ir al territorio antártico. Por eso, la televisión pública fueguina consideró tan importante hacer esta serie de programas para tratar de acercarle no solamente a la gente que vive en el sur, sino a la gente que vive en la Antártida. Y hoy, gracias a las redes sociales, gracias a que nos ven en todo el mundo, pueden comprender un poco mejor aquello que se denomina el fin del mundo. No estamos en el fin del mundo, estamos en un lugar muy importante por el sentido geopolítico estratégico que tiene esta zona. Y también para pensar que el continente antártico, gracias al tratado, es considerado un territorio de paz. Y esperemos que así continúe siéndolo.